vamos a arrancar ya a hablar del concepto como tal de lo que es el metamodelo del lenguaje. El metamodelo en sí es una herramienta adicional. Como lo hemos mencionado, fue la primera herramienta que elaboraron John Grinder, Richard Bandler y Frank Pusely. La base, Noam Chomsky. Noam Chomsky en los 60 era considerado el lingüista número uno a nivel mundial. Una persona graduada del MIT, o sea, un genio, profesor del MIT, etcétera. Entonces es considerado como una de las grandes mentes genias todavía hasta la fecha vivas. Y John Grinder, que es uno de los creadores de la PNL, él tiene la posición número dos en el mundo a la hora de hablar de los mejores lingüistas en el mundo. Entonces, estamos hablando que esta herramienta ha sido elaborada prácticamente por genios, pues, o sea, si lo queremos ver de esta forma, ha sido elaborada por genios. Qué es lo que percibimos o qué es lo que es el metamodelo del lenguaje? O sea, el metamodelo del lenguaje en sí es lo que nos permite leer las estructuras subjetivas de las personas y más que todo las percepciones de cómo las personas están decodificando el mundo real y cómo lo está viviendo cada persona. Entonces, el metamodelo del lenguaje nos permite empezar a decodificar esa información. O sea, es una herramienta de decodificación. Entonces, estos grandes, estos tres grandes creadores de la PNL encontraron en su momento, cuando nació en los 70 el metamodelo del lenguaje, encontraron 9 modelos, que esos son los que vamos a desglosar en unos momentos, y realmente entender que cuando nosotros estamos hablando, y lo que hablábamos la semana pasada, el cerebro también hace tres cosas muy importantes con la información o con la percepción de la realidad. Entonces, ¿qué hace con la realidad del cerebro? En primer lugar, lo que hace es que o elimina información, ¿verdad? Eso o distorsiona información, o termina generalizando la información. Entonces, nosotros estamos hablando con alguien y nosotros podemos entablar una conversación bien tranquilamente con una persona, pero en el fondo sabemos que hay algo que falta, hay algo que falta. O sea, sin embargo, como estamos acostumbrados a no identificar o no sabemos que el cerebro o distorsiona o elimina o generaliza, entonces al final nosotros seguimos hablando y vamos dando hecho o vamos dando por hecho lo que se está diciendo, ¿verdad? Cuando realmente cuando en la realidad lo que está pasando es que hay mucha información que hace falta y es ahí donde la comunicación se vuelve ambigua. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que nosotros empezamos a desmenuzar, a desmenuzar ese lenguaje, cuando nosotros empezamos a entender que el lenguaje lo tenemos que aterrizar, ¿y eso por qué? Porque cuando estamos trabajando en una sesión, ya sea de coaching o de PNL, lo que necesitamos entender es decodificar la información. O sea, necesitamos entender qué está pasando o cómo entiende la realidad la otra persona, porque esa es su realidad. Esa es la realidad de la persona y es como la persona vive o percibió la realidad en el pasado y la archivó de esa forma en su mente. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es a nivel de detalle cómo entiende la realidad la persona para entender definiciones, conceptos, eventos de cómo la persona realmente lo está viviendo o lo vivió en el pasado y cómo lo está recreando en el momento en que esté trabajando con nosotros. Entonces, es muy importante entender que cuando nosotros empezamos a hacer metamodelo de lenguaje con las personas, lo que estamos haciendo es simplemente decodificando la información tal como la ve el cliente. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacerle una y otra y otra y otra pregunta a nuestros clientes, lo que empezamos a hacer es empezar a decodificar toda esa información para ir entendiendo de cómo percibe la realidad la persona. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a entender el mapa de la otra persona. Cuando nosotros empezamos ya a descifrar o a entender qué significa una palabra, o especificar más cómo fue un evento, o qué personas estuvieron involucradas, o si realmente todo en su vida ha sido una catástrofe. O sea, nosotros empezamos a desmenuzar todo eso. Entonces empezamos a ver y a trabajar con las personas para entender cómo ve la realidad. Entonces, muchas veces, cuando nosotros estamos trabajando el metamodelo del lenguaje, hay algo que es bien interesante. Y eso es una anécdota que a mí me pasó y se las voy a contar así rápido. Es que
a los primeros clientes que yo empecé a sacar hace más o menos unos 4 años, lo empecé a sacar con metamodelo de lenguaje. Yo no había visto ni siquiera el practitioner todavía, ni tenía las herramientas de PNL en su momento, ni siquiera sabía hacer un anclaje. Cuando nosotros ya estábamos haciendo nuestras prácticas en la escuela. Sin embargo, el metamodelo del lenguaje, me acuerdo que lo enseñaron como en el cuarto o quinto módulo, más o menos por ahí nos lo enseñaron. Y yo tuve que, en aquel entonces tuve que generar una metodología propia. Tuve que hacer un Excel con más de 200 frases y oraciones para empezar a detectar ambigüedades en estructuras mentales y en las frases y empezar a identificar frases, porque es algo que uno tiene que empezar a acostumbrarse a la hora de identificar todo eso con nuestros clientes. Entonces me acuerdo que pasé meses, que hice un programa que me tiraba frases y yo tiraba la pregunta y luego validaba la pregunta. Pero eso es una forma que yo tuve que hacer, como que se me ocurrió hacerlo para aprender mejor el metamodelo. Pasé como varios meses así y cuando ya tuve mi primer cliente me di cuenta que con solo hacer metamodelo de lenguaje se puede sacar a una persona. Y solo saber eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque a diferencia de una estructura de coaching o una sesión de coaching normal, donde lo que se hace al final es llegar a opciones, a tener un plan de acción, en el caso del metamodelo del lenguaje, nosotros podemos empezar a hacer pequeños cambios estructurales en las neuronas de las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos, por decirlo, les voy a poner un ejemplo, una de las formas que hace el cerebro es la generalización. O sea, la generalización es parte de lo que es el cerebro. Y cuando el cerebro generaliza, da respuestas como, es que nadie me quiere, es que todos son iguales, es que todos los hombres son iguales, es que nunca me pasa eso, siempre pasa esto. Cuando nosotros utilizamos esas palabras como todo, nunca, siempre, lo que estamos haciendo es generalizando la información. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento imagínense una fobia. ¿Qué pasa con una fobia? Una fobia puede ser que a un niño, cuando usted era niño, a los 4 o 5 años, lo muerde un perro. Y pongamos un perrito chihuahua si quieren, o si quieren poner a un perrito un poquito más grande, que le dejó una pequeña cicatriz de por vida. Pero la mente lo que va haciendo es que ya desde ese entonces le tiene miedo a los perros. Y entonces puede hacer que el mecanismo de defensa que ocupe en ese momento el niño simplemente es decir, de aquí en adelante no me puedo acercar a un perro porque todos los perros muerden. Entonces ahí la mente generaliza y es un mecanismo de defensa. Y el archivo queda de esa forma ya establecido en nuestra mente y es ahí donde se establecen las fobias. Entonces, imagínense qué interesante que el director del colegio donde estudiaba mi hijo, él tenía fobias a los perros, incluso a los perros más chiquitos, no importara si llevaba un chihuahua, le tenía pánico, porque eso es lo que hacía la mente. La mente lo que hace es que termina generalizando. Entonces, ¿qué sucede? Que si la mente, cuando nosotros estamos trabajando con metamodelo de lenguaje, y si nosotros llegamos a un punto donde la persona logra entender y así, este tiene que ser un entendimiento para que haya un cambio neuronal. Logra entender que no todos los perros muerden, ¿verdad? Sino que fue una situación que le pasó, pero que no siempre es así. Solo empezar a romper esas estructuras neuronales pueden empezar a hacer cambios estructurales en la mente y puede empezar a generar cambios estructurales inmediatos en las personas. No quiere decir que una fobia se saca con metamodelo de lenguaje, y eso también quiero aclararlo. No vamos a ir a sacar una fobia con un metamodelo, pero sí puede empezar a generar ya cambios estructurales de ver cosas que antes no mirábamos. Y eso puede dar un empujón más fuerte al momento de trabajar una dinámica de PNL con las personas de fobia para sacarlos mucho más rápido. Entonces, pero hay que estar claros de que la mente va archivando la información. Entonces, y esa es la forma en como nosotros, cuando estamos hablando con nuestros clientes, podemos empezar a descubrir toda la información que está ambigua al momento de hablar con nuestros clientes o nuestros pacientes. Entonces, volvamos a la presentación. Cuando estamos, ¿para qué sirve? Para mí el metamodelo prácticamente sirve casi que para cualquier cosa. O sea, podemos utilizar metamodelo en lo que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos ya de que la información, lo que hace la mente es distorsionar, eliminar o simplemente generalizar,
Entonces, lo que la mente va a hacer, una mente entrenada como la de nosotros, que nos vamos a convertir en practitioners en PNL, una mente entrenada va a entender prácticamente de que la mente o está distorsionando la información o está eliminando la información o está generalizando. Y empezar a aclarar esa información, ya sea en una sesión o en el día a día o lo que sea, es muy primordial en el momento de poder concretizar la información, en el momento de que nosotros aclaremos exactamente esa ambigüedad en el lenguaje que se genera, se elimine. Y eliminar directamente la ambigüedad que se puede generar, pues el mapa de la otra persona empieza a aparecernos a nosotros. Entonces, eso es parte muy importante de todo lo que es la estructura a la hora de que nosotros hablamos de lo que es el metamodelo del lenguaje. Si esto te resuena, suscríbete. Hay más patrones como este.